pasar, qué es, que no sé qué, ¿no? Entonces, la atención al recién nacido tiene que ser dividida en lo que es sala de partos, puerperio y reanimación neonatal, ¿ya? Así también lactancia, ¿ya? Lactancia es un arte, es un arte y ustedes deben de saber hacerlo, ¿ya? Esto no se apaga, creo que con eso se apaga. Apágamelo, mucha bulla. Gracias. Mira. Ya. Esta era pues mi aula. No sé si lo he pasado con ustedes si han sido mis alumnos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo más importante de la sala de parto? Tú, que estás haciendo la atención al recién nacido, tengan en cuenta que ustedes que ahora falta menos de no sé cuántos meses para que sean médicos, ustedes prácticamente van a atender ¿qué? Geriatría, o sea, adulto mayor, mujer embarazada y niños. Nada más va a la consulta, nada más. Jóvenes como ustedes van porque Dios es grande y porque les ha pasado algo re grave, ¿no? Si no, no van, no van. Entonces tienen que saber atender a esos tres grupos, ¿ya? Y luego hacen su especialidad, ¿ya? Porque como médicos generales morimos de hambre. Entonces, para atender en la sala de partos, no estoy diciendo reanimación como tal, sino la atención en sala de partos, lo más importante es conocer los antecedentes maternos. Los antecedentes maternos, ¿ya? Lo más importante, porque si ustedes no preguntan primero, la historia obstétrica y patologías maternas. Las patologías maternas como que es fácil, ¿no? Si la mamá es diabetes mellitus, sea tipo 1, 2 o 3, entonces tienen que saber, no escriban nada, eso está en su libro de pediatría. Yo les voy a preguntar de ahí, ¿no? Porque para mí es fácil, ustedes preparan, yo vengo y escucho. ¿Pero con qué tiempo? ¿Se dan cuenta? No hay tiempo. Ustedes no tienen tiempo. Yo también he sido interno, ¿ya? Y ahora más que se dedican a hacer tanto papel. Entonces, patología materna es fácil. Tiene que ser alguna patología que tenga algún perjuicio con el embarazo. ¿La diabetes tiene perjuicio con el embarazo? Sí. ¿En qué sentido? ¿Ustedes ya han pasado obstetricia? ¿Qué más? ¿Qué hace la mamá que está con diabetes descompensada y embarazada? ¿Ya? Entonces, la mujer embarazada con diabetes mellitus hace hipertensión inducida por el embarazo secundario a una diabetes mal llevada. ¿No es cierto? ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? Ustedes ya saben, solamente hay que recordar. ¿Qué más? ¿Qué más hace la diabetes con el embarazo? ¿Cómo es? ¿Qué hace? Si ustedes se acuerdan, ¿no? Si nos volcamos a ver, ¿no? Este es el vaso. En el vaso hay células sanguíneas. Luego, si estamos hablando de diabetes, glucosa. La glucosa como tal, ¿qué hace a nivel del vaso? Glucosilación de
Entonces proteínas. produce una osmolaridad aumentada, porque hay mucha glucosa. ¿Bajo qué parámetros tú ves la osmolaridad sanguínea? Glucosa, urea y sodio. Entonces, la osmolaridad plasmática normal es de 290 a 300, ¿no es cierto? Algunos libros dicen 298 a 300, ¿no es? Pero en una mujer embarazada con diabetes descompensada, estamos viendo una hiperosmolaridad. ¿Qué pasa en el embarazo? Nosotros, todos, el feto, todos ustedes, utilizan como una fuente de energía, el oxígeno. ¿Y qué más? La glucosa. El oxígeno, el feto y el recién nacido lo utilizan como fuente energético al 100%, no como nosotros. No estamos durmiendo, te pones oxígeno, te vas a dormir más rico, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Glucosa. Por eso estamos comprando Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola como fuente energético, cosa que no te duermas en la guardia, ¿o no? Es una fuente de energía muy buena a nivel cerebral. Pero en la diabetes mellitus es mucha glucosa, la osmolaridad está muy alta. Entonces el flujo sanguíneo es bajo en los vasos chiquitos. Por eso hacen hipertensión inducida al embarazo. ¿Se dan cuenta? Luego, ¿qué más hace? Aumenta el metabolismo anaeróbico. Entonces, su sistema de la mamá, no estamos hablando del bebé, ¿eh? De la mamá se vuelve anaeróbico. Ya no usa el oxígeno como una fuente energética, sino la glucosa. Si está muy descompensada, empiezan a perder peso por eso, ¿no es cierto? Porque es anaeróbico. Hacen lipólisis, hacen gluconeogénesis, entonces están utilizando otros sistemas de energía. Pero con el embarazo, eso se altera. Y la mamá puede entrar incluso a hacer acidosis láctica muy rápido, porque su gluconeogénesis y glucólisis se altera. Por eso hacen incluso insuficiencia cardíaca. Han debido ustedes ver aquí a las mamás embarazadas, ¿no? Con este problema. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, patología materna, ya sabemos qué está pasando con esa mamá, porque está descompensada. ¿Qué hacen las mamás? Estoy embarazada, mejor no tomaré mi glibenclamida ni mi insulina porque le voy a hacer daño al bebé, ¿no ve? Entonces, yo estoy pensando que la mamá me está viniendo con una patología y a mi bebé, ¿qué le va a hacer? Igual, ¿no? El bebé, estamos viendo a una embarazada donde está pasándole la glucosa en gran cantidad, ¿no es cierto? Entonces el niño está utilizando glucosa como una fuente energética, pero estamos hablando de que el feto es un niño normal, está viviendo normal, no tiene diabetes. Entonces, ¿qué va a hacer él? Como hay tanta glucosa y no, yo no quiero glucosa, quiero oxígeno. Entonces, va a aumentar su insulina. Va a aumentar su insulina porque no es lo mismo la madre al niño. La mamá no tiene insulina, no tiene. Puede que sea diabetes tipo 2, que es resistente a la insulina, o no tiene insulina. O sea, no hay, ¿no ve? Entonces, mi niño, ¿qué va a hacer? Va a aumentar su insulina. Ya,
la mamá más descompensada, entra más glucosa, entonces otra vez va a ser lo mismo que la mamá. Su insulina del bebé no es suficiente y está tratando de marcar otros tipos de fuentes energéticas y me va a engordar. Me va a engordar. Va a llevar tanta glucosa a que sea grasa. Me va a agarrar a que sea otra cosa y empieza a engordar. O el otro extremo. Si te dicen que la diabetes, la embarazada que ha llegado tiene diabetes, puede ser el otro extremo, puede ser un retardo de crecimiento intrauterino y eso es peor, porque te está viniendo con insulina muy alta. Y cuando nace, le voy a cortar el cordón umbilical, ya no va a haber tanta glucosa, pero sí el bebé, por eso de tener tanta glucosa, su insulina no va a bajar de un día para el otro, no va a bajar. Entonces tiene insulina muy alta, pero ya no glucosa. Y como tiene insulina tan alta, su poca glucosa va a bajar y va a ser hipoglucemia. En sala de partos ya te han dicho, tengo una mamá con diabetes en trabajo de parto o van a entrar a cesárea lo más seguro, entonces ya tengo que esperar o un niño macrosómico, que ya sabemos por qué, o retardo de crecimiento intrauterino pequeño para la edad gestacional. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pensar en lo que lo tengo que recibir. ¿Qué estoy esperando que venga? Un recién nacido con probable hipoglucemia. ¿Qué más hacen estos niños? Policitemia. Entonces, cuidado, ¿no? Por eso, por protocolo, a estos niños, a las 6 horas de haber nacido, tienen que tener un control central. No estamos diciendo por micrométodo, tienen que tener un control de glucosa y hemograma, porque si me hace policitemia más secundaria todo lo que ha vivido, vamos fregados. Tengan en cuenta que no ha utilizado oxígeno como fuente energética. Entonces, su eritropoyetina también va a estar elevada por la hipoxia intrauterina que ha tenido, porque ha utilizado otras fuentes de energía. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, son los casos. Ya, listo. Otra patología mamaria materna que vemos en nuestro medio, ¿cuál es? Mamá. Yo hago preeclampsia, como tal. Cuando estaba embarazada he hecho preeclampsia, pero yo no tenía antecedentes de hipertensión. Entonces, tiene que haber antecedentes maternos de hipertensión arterial. Y embarazada, ¿no? Yo soy hipertensa y embarazada. Entonces, ¿qué estoy viendo? Un niño que puede venirme con bajo peso. ¿Por qué? Como hay hipertensión sostenida en esa señora y como está embarazada, no toman su pastilla, ¿o no? Así nomás es. Entonces, va a haber vasoconstricción. La mamá va a tener daño renal y ni la aguanta. Entonces va a tener bajo peso. La restricción por el recién nacido de bajo peso al nacer, ¿ya? No es lo mismo que el retardo de crecimiento intrauterino. ¿Por qué? Porque el bajo peso, ¿ya? Es que durante el embarazo, ustedes saben que el último trimestre, el niño ¿qué hace? Engorda. Pero ya tiene todo. Ya tiene todo. Entonces me van a hacer con bajo peso. Pero tiene todo. Pero el retardo de crecimiento intrauterino, ¿ya? Es diferente, porque se divide en dos. Uno que es en el primer semestre o en el segundo
en el último trimestre del embarazo. ¿En qué sentido? Como la restricción, ¿no?, y el bajo flujo de esta madre ha sido sostenido desde que el niño estaba en formación, incluso su perímetro cefálico es chiquito. Así ustedes se van a dar cuenta. Un retardo de crecimiento intrauterino, ustedes lo ven, ya es bajo peso. No es tanto así. El diagnóstico de retardo de crecimiento intrauterino te da el obstetra en su control prenatal. ¿Por qué? Porque su perímetro biparietal es bajo. Ya sabes que en la noxa le ha venido en el primer trimestre. Entonces, ese ha tenido restricción de todos los nutrientes de la madre desde el primer trimestre del embarazo. Chiquito, bien restringido. Mientras que el otro, te dice el obstetra, ¿no? Este niño tiene restricción de crecimiento intrauterino. Ya, nace, tú lo valoras, su perímetro cefálico 32 para arriba, este término. Entonces, su restricción es asimétrica, no es simétrica. Su cabeza creció bien. ¿Ese tiene el mejor pronóstico? Sí, porque la noxa ha sido en el último trimestre y es solo engordable, pero el que ha sido en el primer trimestre, no. La noxa ha sido constante desde el primer trimestre y ese chiquito te va a hacer problemas intracraneales, va a hacer problemas metabólicos. Es un niño que va a tener problemas después para el aprendizaje, educación y ahora que está de moda el TEA. ¿Ya? Entonces pregunten, ¿es bueno? Por eso, esa historia clínica que les enseñamos en tercero de 20 hojas, está bien, porque ustedes preguntan desde antes, ¿no ven? Tienen un niño que es hiperactivo y dicen, ¿y cómo ha nacido? Bien, de término. ¿Cuánto ha pesado? Chiquito era, de 2 kilos. Restringido, por ahí ha sido. ¿La mamá qué va a saber? Pero ustedes ya están pensando, si ha sido restringido, por ahí ya tiene daño neurológico. Y datos de déficit de atención y trastorno de hiperactividad. O ahora que tenemos mucho niño con TEA, trastorno de... Es el TEA o trastorno del espectro autista, que ahora hay mucho. ¿Por qué? Por esto. Las mamás últimamente en esta pandemia hemos tenido mucho prematuro y esos prematuros ya tienen 2 años y están con datos de TEA. Y el TEA también tiene su diagnóstico, ¿no? Entonces ustedes ya saben, ¿no? ¿Qué otra patología materna nos debería interesar? Materna. No lo que el embarazo le ha dado, que esa es otra cosa, ¿no? Tuberculosis. Las enfermedades infecciosas, ¿no? O como creo que quería decir Javier, también el VIH. Entonces, la tuberculosis, ¿no?, es una enfermedad endémica todavía en el medio. Tienen que preguntar. Tienen que preguntar. En su familia alguien con tos, no con tos, hagan nomás con B, chicos. ¿Ya? Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque es que estoy embarazada y no he tomado mi pastilla. O no. Tantos multidrogos resistentes que tenemos. Ya es un montón. ¿Y qué va a pasar? Esta mamá, como no ha tomado, el bacilo de Koch ha entrado y las cavernas y toda la lesión va a ser a nivel hepático, no pulmonar. Acá está respirando, va a ser hepático. Entonces, cuando nace un niño con mamá tuberculosa, hay que internar, hay que hacerle
INH profiláctico y hacerle exámenes de laboratorio. Por ahí hace daño hepático y se nos muere. Entonces, ustedes ya tienen que prever, por eso, atención del recién nacido en sala de partos. Te han dicho, tengo una en trabajo de parto, pero es tuberculosis. Tienes que ir donde sus familiares, preguntarles sobre la toma de sus medicamentos y cómo estaba ella. Porque en nuestro medio, aquí en el hospital, ¿qué pasa? Viene y es un video la mamá con un nudito, ¿no? Están desnutridas, mal, ni siquiera llegan al parto normal, siempre a la cesárea, pero tú ya tienes que hablar con la familia ante la expectativa de que el niño tiene que internar. Eso es atención en sala de partos. Luego, VIH. Ustedes han visto en nuestro servicio, tenemos niños huérfanos, ¿no? Que su mamá ya no ha venido con VIH, ha venido con SIDA y han fallecido. Entonces, hay que tener cuidado. Pregunten, porque a veces el obstetra no te dice. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Van a sala de partos, ustedes están y anotan, ¿no? Ver cuántos pacientes ya están en prepartos, esperando al parto o a la cesárea, y tendrían que anotar, dice, observaciones. Mamá con tuberculosis, mamá con VIH positivo, mamá con esto, sin controles prenatales. Entonces, tiene que llamarles la atención. ¿Qué tenemos también de peligro acá en nuestro hospital? Son madres adolescentes. ¿O no? 12 años, 13. Entonces, ¿qué pasa con esos embarazos? La mamá que está en crecimiento compite con el niño. El niño se vuelve siempre, para cualquier mujer, se vuelve como un parásito. Está en crecimiento y absorbe los nutrientes, todo del bebé, todo. Que si está en crecimiento, la mamá es adolescente, sea un embarazo deseado, no deseado, eso no nos interesa ahorita. ¿Ve? Ella está embarazada, pero está en crecimiento. Entonces compite con el niño y detiene su crecimiento. Y ya sabes que esa niña, la observas bien a esa mamá, no tiene ni tetas. No tiene, porque no ha llegado a culminar su desarrollo mamario como para que te dé leche. Y nosotros exigiendo, ¿no? No ha acabado su desarrollo. Entonces, hasta eso tienes que pensar que el niño me va a recibir fórmula. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante valorar esto. ¿Qué más es importante? El lupus. El lupus. ¿En qué sentido el lupus? Si el lupus está bien controlado, puede que no pase nada. Pero si está mal controlado, la mamá con lupus, ¿qué tiene? Anticuerpos. Lúpidos. Que la mujer embarazada lo que produce son coágulos. ¿Ya? Y puede taponar o la mujer hace nada. Por eso se van a fijar a las mamás que tienen lupus o enfermedad. ¿Y ustedes de dónde son? Había algunos papeles que nos prohibían que eran de mis mamás, lo estamos comunicando. Ah, ya son de ustedes. ¿Sí? ¿Los reconocen? Entonces, la mamá con lupus o hace síndrome fosfolipídico, se llama. Entonces hacen coágulos, ¿ya? Coágulos que se vienen aquí a la placenta y provocan óbitos así espontáneos. Por eso estas mamás están con aspirina, corticoides y todo lo demás para que el niño llegue a término, ¿no? La mamá con lupus es un riesgo.
La mujer que tiene lupus, la que tiene alguna artritis reumatoidea, alguna cardiopatía, es un riesgo, no debería embarazarse, pero en nuestro medio es lo que más hay, embarazos en mujeres de alto riesgo. Entonces, ¿qué hemos visto? Patologías maternas. Y no esas que es por el embarazo, sino ya te han venido así. Otra que me estoy olvidando, a ver. Incompatibilidad sanguínea. No es contraindicado, a no ser, ¿no?, que la mamá sea RH negativo, su marido positivo, sea segundo, tercer embarazo y no se haya puesto la anti-D. Ya está dentro del sistema, ya está en el SUS. Debería haber recibido esa mamá anti-D. Entonces, si tú piensas, ¿no?, si se acuerdan, si la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo, ¿qué va a pasar? En el segundo embarazo no haya aparecido esa. No, y eso, ay, pero ese es mi primer hijo, pero ahí te está tomando el pelo y ya se ha hecho hacer un aborto antes. Eso es cierto, ¿no ve? Uno tiene que callarse nomás, porque a veces con mamás RH negativo a veces hacen abortos espontáneos y la mamá ni cuenta se da. Eso es también cierto, ¿ya? Entonces, en el segundo embarazo, este es un poquito, este es tu glóbulo rojo. Si tienes en la superficie, tiene que haber el RH. No tiene, es RH negativo. Ya estamos hablando de la mamá. Entonces, ¿qué tiene que tener ella? Anticuerpos. Anticuerpos anti-RH. Entonces, desde el embarazo, la mamá le va a pasar los anticuerpos y el bebé, ¿qué va a hacer? Anemia hemolítica. ¿Y eso qué se llama? Hace eritroblastosis fetal. Entonces, ese niño ya me está viviendo mal. Hacen hidrops fetal. Hidrops fetal, que eso es isoinmune. Entonces ya estás pensando, ¿no? Si es RH, hay que preguntarle, ¿es su primer hijo? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Cuántos controles tiene, señor? ¿Cuánto pesa el bebé? Porque en el control prenatal tienen que decir, no, el niño ya tiene insuficiencia cardíaca, entonces no, tal vez, ¿de dónde va a tener anticuerpos si no ha tenido un primer embarazo? Es una polémica para nosotros luego, ¿no? Explicar al familiar por qué en este embarazo se ha producido eso, si es el primer hijo. Yo no me meto en la vida de nadie y yo les digo, tal vez ha tenido abortos espontáneos y ahí la mamá se ha sensibilizado, y ha hecho anticuerpos. Y listo. Porque ella en el primer embarazo no pasa nada, no tiene anticuerpos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mamá? El anti-D. Tiene que hacerse poner anti-D para no crear anticuerpos y tener un nuevo embarazo. Ahora, este niño, ¿qué hace? Nace y está mal. De hecho, está con hidros fetal, hace insuficiencia cardíaca, puede hacer también ya nacerte con insuficiencia respiratoria, aquí 3, 4. No, es nothing mal. Ya no tienes que esperar y decir, o tú eres el médico del centro de salud, averiguas que ella es RH negativo, lo mandas a La Paz o al tercer nivel para que te vas a quedar con esa guagua. Por ahí pasa algo. Ah, usted no ha dicho nada, o no. Entonces se lavan la mano, ¿no? Entonces tú lo mandas, porque no tienes competencia para eso. Tienes que verlo en tercer nivel. Ahora, ¿qué se hace en neonato? Cuando hay esto, se pone un catéter a nivel
umbilical ya en el vientre y se hace recambios sanguíneos así periódicos, para que el niño no te salga mal. Total, ya está el embarazo, ya está instaurado, ¿para qué vas a hacer? Si no, hacer que el niño nazca lo mejor posible. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya, no es tanto un riesgo, pero ya, incompatibilidad. ¿Qué pasa con la incompatibilidad ABO? Lo mismo, ¿no? Pero en este caso, la mamá tiene que ser O positivo y el bebé, para que se acuerden siempre, el bebé tiene que ser B. Bebé tiene que ser B o A. ¿Se dan cuenta? Y ojo, tiene que ser en el segundo embarazo. Imposible tampoco en el primero. En el primero, la mamá se sensibiliza y hace anticuerpos anti-B, porque ella es O, hace anticuerpos. Entonces, el niño nace y dentro de las 24 horas de vida ya se ictericia. Esa es ictericia patológica. ¿Cómo diagnosticas una ictericia patológica de una fisiológica? De que se vuelven amarillos desde el primer día de nacimiento. Eso es patológico. Pero si están a partir del segundo, tercer día se vuelven amarillos, eso es fisiológico aquí o en cualquier parte del mundo. No, ¿por qué estarse poniendo raros, no? ¡Ah! Dios mío, no, fisiológico, todos se vuelven así, ¿no ven? Listo. Otro. Que nos estemos olvidando. Incompatibilidad. Infecciones urinarias. ¿Es riesgo o no? Sí tienes que tomar en cuenta, ¿no? Porque puede hacer neumonías. ¿Qué no se hace aquí en nuestro país? Yo cuando he salido recién me he enterado de eso. Cuando yo he estado en la Argentina, recién me he dado cuenta de las cosas que no hacemos. En cada control prenatal, allá en la Argentina, toman muestra de cervix y hacen cultivos para estreptococo. Si ustedes ven las hojitas del control prenatal, dicen en el control prenatal, estreptococo positivo o negativo, pero nosotros ni hacemos, qué vergüenza. Porque si las que tienen positividad, en el momento del parto, les ponen su antibiótico y salen bien. Las nuestras, nacen nomás y luego están con neumonía connatal. Y los de término tienen mayor riesgo de fallecer que los prematuros, por su inmadurez a nivel canabicular. Entonces, ¿y qué hacemos? Mira, el Javierito que es tan bueno en esto de ser el representante, por ahí tú eres el nuevo ministro, ya sabes todas las cosas que hay que cambiar en nuestro país. Sí, es bueno, ya. Y es que así mi alumno, yo no lo vi como representante cuando era mi alumno, pero ahora sí, mira. Bien. Lo bueno es pues que hay que ser hasta el final, ¿no? Porque hay que tener temple hasta para ser dirigente, hay que tener, ¿no? Y lidiar con todos. Jesús, María. Y hacerles cambiar a todos, todo. Entonces, ya hemos visto, ¿no?, lo que es la madre. En sala de partos es bueno que ustedes hagan una historia ustedes. ¿En qué sentido? Números de embarazos. Entonces, mientras más número de embarazos tenga esta mujer, obviamente su útero es muy complaciente, así como el niño puede ser muy grande, ¿no?, sin ser diabética, ¿no?, o puede ser muy chiquito, o qué, o venirte sentada, transverso. ¿Por qué? Porque mueve mucho. En una mujer, ¿no?, cuyo útero solo haya tenido un solo embarazo, ustedes saben, ¿no?, pesa la cabeza más que cualquier cosa. Pesa y ¡pum!, se pone cefálico.
Pero si ese útero es muy complaciente, entonces hace que el niño, puede que caiga, no caiga, se acomode, no se acomode, va a ir podálico, transverso, oblicuo, porque el útero es muy complaciente, chicos. ¿Ya? Entonces, siempre, número de embarazo. La primigesta, que te lo hagan una buena valoración. Porque a veces, con una pelvis así, quieren que salga un bebé así, ¿no ve? Y luego se dan cuenta solo en el control prenatal. Entonces no es justo para ese niño. Porque ahorita ustedes están velando por el niño, ¿no ve? Número de embarazo. Primigestas o nulípadas, ¿no? Y las que son multigestas. Otra cosa, cuando son multigestas, fíjense si les han hecho Papa Nicolau, porque nuestro médico viene ya con cáncer y quieren que sea parto normal, ¿no? Y en el momento de hacerles tanto que salga por ahí, la mamá empieza a sangrar como bestia y listo, ya se te muere en sala de partos, yo he visto. Entonces, tienen que fijarse, ¿ya? Número de embarazos y si le han hecho Papa Nicolau. Nuestras mamás, me incluyo yo, ¿no? Al menos con la pandemia, no, yo no he ido a mis controles. Ustedes, guaguitas, deberían ir porque están en pleno, ¿no? En una edad peligrosa para todo, tanto para un embarazo como para tener otras cosas. Entonces, tienen que hacerse control prenatal, ¿ya? Listo. En la historia obstétrica, ¿qué más nos interesa? Obstétrica, el peso de sus otros hijos. ¿Por qué? Porque se dice que si ha tenido el primer embarazo un prematuro, el siguiente también puede ser prematuro. Entonces, tienen que preguntar, ¿cuánto ha nacido su primer hijito? 5 kilos. Entonces este también, lo más seguro que sea 5 kilos. Se van a dar cuenta, la gente que es de los yungas, ¿ya? Por el ácido fólico que consumen con la fruta, yo qué sé, sus niños son grandes. Y no precisamente porque ellas sean diabéticas, sino el consumo que tienen ellos de ácido fólico, vitaminas y yo qué sé, ¿ya? Y no es que coman, pues, bien rico, no. Es el ácido fólico que consumen con la fruta. Los niños nacen grandes. Por eso las nuevas tablas son más complacientes en cuanto a la talla y al peso. Antes, mayor de 4 kilos, ya les poníamos grande para la edad gestacional. Señor. Si en la tabla está, se pone grande para la edad gestacional. Si no, no. ¿Ya? Otra cosa que nos interesa de esto es número de, o sea que si ha tenido un embarazo múltiple o no. ¿Ya? Los que han tenido un embarazo gemelar, trillizos, yo qué sé, de forma espontánea, no embarazos in vitro, el siguiente puede repetirse también. Entonces tienen que preguntar, ¿ya? ¿Cómo ha sido su anterior embarazo? ¿Qué ha tenido? ¿Qué no ha tenido? Porque lo más seguro que ahora con el bebé se repita, ¿ya? Listo. ¿Qué más? Tú haces todo eso, ¿para qué? Porque tienes que prever si el recién nacido va a estar con su madre o no. Porque cuidado que la mamá sea diabética descompensada y después de la cesárea se va a entrar a terapia y tú no la vas a ver, y menos el niño. Entonces tienes que saber qué vas a hacer con el bebé naciendo. Si se va a ir con su mamá o se va a quedar contigo. Por eso haces todos estos antecedentes perinatales, tanto de la madre como del niño. O, ¿no? Que ahora ay, perdón chicos, porque ya me ha hecho calor. A ustedes, ¿no? Con las mesas antes estaba aprendiendo.
Ya, entonces hay que ver, ¿no? Si el niño, si ha tenido embarazos con niños prematuros, que le ha salido prematuro, por ahí tiene insuficiencia cervical, por eso se le salen antes, ¿no? Entonces lo más seguro es que al niño lo internes, no sabes, pues, tienes que hacer una buena historia perinatal, obstétrica y de los niños que ven, porque tienes que saber qué van a hacer ustedes con el bebé. ¿Lo ven? Ya. Listo. En sala de partos no hay. Nace el chiquito, lo atiendes, todo lo demás. ¿Qué haces? Lo primero, no estamos hablando de reanimación, que este es un mundo. ¿Ya? ¿Qué haces? Somatometría, eso se llama. Somatometría. La somatometría, ¿qué es? Tiene que hacerse, por eso a mí me gusta esta clase, porque les digo lo que hay que hacer, no lo que hacemos. ¿Por qué? Porque deberíamos tener el peso de nacimiento. Ya, nace peso. Talla y perímetro cefálico, más que todo perímetro cefálico. Si ustedes ven los libros de neonato, hay que hacer después de las 24 horas, no cuando nace. ¿Por qué? Porque el niño nace con cierto edema. Entonces se desembaraza de los líquidos, ¿no? Y su perímetro cefálico es más confiable. Por eso no deberíamos hacerles perímetro cefálico ni bien nace. Ahí erramos. Pero ¿qué pasa en nuestro medio, en nuestro país? Si no haces perímetro cefálico talla, no haces certificado de nacimiento y dejas un trabajo extra para el que viene después. Afuera, ¿qué hacen? ¿No? Los pesan, hay que los tallen también, ¿no? Pero perímetro cefálico se hace al día siguiente. Eso sí, es coherente. ¿Y cómo se hace la somatometría? Primero, perímetro cefálico en los pliegues más o las eminencias de su cabeza, ¿no ves? Vas por encima del arco ciliar, vas y hasta la parte externa del occipucio, ahí, ¿no ves? No parar ni muy arriba ni muy abajo. ¿No ve? ¡Sas! Además, que en el momento del parto, la cabeza se moldea, ¿no ve? Y sale monstruo primero. No sé, la primera vez que he visto un parto, yo he dicho, Dios santo, ¿no? Ese día le he querido a mi mamá, porque ¿cómo podía soportar semejante dolor? Y no sé si han visto, se deforma la cabeza y sale, vuelve a su polvo. Así, ¿no? Vos, ¿no? Entonces hasta se moldea la cabeza, ¿no? Los que salen turricéfalos, sí, ¿no? Un parto prolongado por ahí, no sabemos. Por eso hay que hacerlo al día siguiente, ¿no? Entonces, somatometría, ¿qué es? Peso al nacimiento, ese rato, talla o... ¿Qué debería ponerse aquí? Longitud corporal, ¿no? Talla se les hace a los niños mayores de 2 años y longitud corporal se les hace a los menores de 2 años. ¿Y cómo se les hace? A los menores de 2 años se les usa el infantómetro. O sea, tienen que estar echaditos, ¿no? Y a los mayores de 2 años se les usa el tallímetro. Pero siempre, cuando ustedes vean allá, tienen que lograr 5 zonas de apego. Cabeza, la parte más externa del occipital, ¿no? Cabeza, hombros, ¿no? Glúteos, talones. Tanto parado como echado. Ahora, en el recién nacido, ¿cómo se le talla? ¿No?
tú lo pones echadito, conservando, ¿no? Que tenga esos puntos de apego, ¿no? Se le pone así, que se pegue la cabecita, ¿no? Y se le jala solo un piecito, no los dos. Porque así como puede hacer displasia, ya venir con displasia por la cesárea, porque es mujer, por todo lo que quiera, nosotros podemos provocarle lesiones a nivel de la cadera. Hay que tener mucho cuidado, ¿no ven? Entonces, solo una patita generalmente es la izquierda, no tanto la derecha. ¿Por qué? Porque esta tiene mayor fuerza para retraer su patita, entonces te van a hacer mayor contra. ¿Ya? Listo. Entonces, esto, ¿ya? Ustedes ahora que van a ser médicos siempre hay que cuidar esto, ¿no? Bien pegado, bien, como soldadito, porque si no, no sirve. Tiene que ser buena talla. Nosotros somos un país todavía con alto índice de desnutrición. Entonces tenemos que tallar y medir bien. Eso es la somatometría. Después de la somatometría, ¿qué hay que hacer? Tablas. Tablas, chicos. Si corresponde, porque tenemos que darle un diagnóstico a nuestro paciente. Ver si es un recién nacido de término, si es adecuado, pequeño o grande. Entonces, eso solamente con tablas. Por favor, con tablas. No es, sí está bien. No. Nosotros no somos auxiliares. No es por hablar mal de ellos, ¿entienden? Nosotros somos médicos y nos basamos todos en parámetros. No sé si han visto a la gente del hospital del niño, ¿no? Toman presión arterial y ven tablas, si corresponde o no. Todo, maldita sea en esta vida, para pediatría es con tablas. Por favor, no es, sí parece que está bien. No hay eso. No hay. Todos nos regimos bajo tablas y parámetros. ¿Listo? Y en recién nacidos, más. Yo sé que en el niño grande, ya pues, tú ves tu IEPI-NUR, tus tablas de la OMS, y estás viendo si esa es desnutrido, no es desnutrido, si es desnutrido agudo o es crónico, o reagudizado, pero es todo con tablas. Por favor, todo con tablas. Fíjense, hasta que sepan. El capullo también, ¿lo ven? Ahora, esto, ¿ya? ¿Qué más? Ahora veremos la exploración del recién nacido, ¿ya? Como les digo, no estamos hablando todavía de